Vamos a una pausa. Cuando regresemos, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedEx, por el acuerdo de preferencias comerciales recíprocas con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, y los buenos resultados del acuerdo con la Unión Europea. Ya volvemos. Buenas noticias ha dado el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, acerca de las relaciones con Estados Unidos, principal socio comercial del Ecuador. Esta semana se reinstala en Washington, después de 9 años de inactividad, el Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones. Cuando en verdad hay buena voluntad, del dicho al hecho hay poco trecho. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todo el país. Gracias por la invitación. Dos temas primordiales están pendientes con Estados Unidos. La continuidad de las preferencias arancelarias antidrogas que Ecuador y Bolivia rechazaron por recomendaciones de Hugo Chávez y Fidel Castro, y que Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aseguraron de por vida con tratados de libre comercio. Y en segundo lugar, un tratado de protección recíproca de inversiones que el Ecuador ha denunciado, pero que sigue en vigencia unos años más. Para llegar al meollo de la relación, que son estos temas, ¿qué se requiere previamente por parte del Ecuador? Permítame iniciar, Alfredo, por destacar como muy positiva la noticia a la que usted se ha referido. El Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el día de ayer ha dado el ok con 400 votos para renovar el mecanismo de preferencias arancelarias del cual somos nosotros beneficiarios también dentro de un conjunto de 120 países. Esto cubre a 400 millones de dólares de nuestras exportaciones. Es una excelente noticia y aquí destacamos sin duda alguna también la gestión de nuestras autoridades, particularmente del Ministerio de Comercio Exterior, con su ministro Pablo Campana a la cabeza, también las gestiones que lleva a cabo desde Cancillería y otras instituciones. Ese mensaje positivo, esas mismas señales que se envían sobre darle importancia a este mecanismo y a las exportaciones que estaban cubiertas en ese sistema de preferencias, deja ver que hay sensibilidad respecto a lo que está en juego en realidad detrás de esas exportaciones. Sin embargo, Alfredo, y este es el mensaje principal que nosotros hemos trasladado a las autoridades y al país entero, no podemos seguir dependiendo de mecanismos de concesión unilaterales, que lo que hacen al final del día es que merman nuestra soberanía y no permite que tengamos una visión de largo plazo, condiciones de largo aliento para poder invertir y seguir creciendo en las exportaciones. Ahora, pero al respecto hay un problema. Y con esto termino esta intervención. En la resolución que tomó ayer la Cámara de Representantes hay una cláusula para seguir observando la política comercial del Ecuador, porque precisamente es unilateral, como usted señala. Y dentro de esa política comercial, por ejemplo, la tasa aduanera, la posible alza de aranceles, la falta de acuerdos de protección recíproca de inversiones, ¿qué peso tienen? Tienen su peso y es importante poder abordarlas en el Consejo de Comercio e Inversiones. Antes de entrar a eso, para no dejar sin esta cifra, Alfredo, es muy importante. Decía que tenemos hacia los Estados Unidos, por esa falta de certidumbre, nuestras exportaciones no crecieron el año anterior. Aquí tienes crecimiento del año anterior de las exportaciones de cero, prácticamente no crecieron. En contraste, los envíos hacia la Unión Europea crecieron 12 a 13%, que representa más de 400 millones de dólares. Si es que esto lo comparamos con nuestros competidores, vemos que, por ejemplo, Colombia tuvo un crecimiento de más de 320 millones de dólares de sus exportaciones hacia Estados Unidos, Perú más de 300 millones igualmente, Centroamérica casi 500 millones. Esto quiere decir que con Estados Unidos estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo oportunidades y por lo tanto debemos dejar de depender de estos mecanismos unilaterales e ir hacia un acuerdo comercial. Ahora, los acuerdos comerciales bilaterales no son necesariamente acuerdos de libre comercio para los cuales el gobierno ha demostrado y ha dicho que no le interesa. Por ejemplo, Uruguay, que está gobernado por una coalición socialista, incluidos comunistas herederos de los Tupamaros, desde el 2007 tiene un acuerdo marco de comercio e inversión con Estados Unidos, pese a la prohibición de Brasil en el Mercosur para que eso se haga. Y desde el 2016 también Argentina. Este tipo de acuerdos, que no son TLC, sino que son acuerdos marcos de comercio e inversiones, que el Grupo ALBA rechazó a los TLC,
comprenden acceso a mercados y otros temas que bilateralmente se escojan. ¿Hay algún avance dentro del Ecuador respecto al tipo de acuerdo que se requiere para reactivar las preferencias arancelarias antidrogas o siempre se piensa solamente en un TLC? Nosotros hemos resaltado como muy positivas las intervenciones de nuestro ministro de Comercio Exterior y también del presidente de la República, dejando abierta la puerta para revisar un acuerdo de libre comercio similar al que ya tenemos con la Unión Europea, o partiendo de base con el que ya tenemos de la Unión Europea. Para eso, Alfredo, que es lo que el sector exportador en particular aspira siempre, para tener condiciones certeras en el largo plazo, lo que debemos es cumplir ciertos hitos. El primero de ellos era renovar el SGP, era un paso necesario que está muy cerca de darse. Esperamos que al final de marzo se dé ya la ratificación por parte del Senado norteamericano y que nuestros exportadores puedan estar tranquilos con una renovación de 3 años si es que esto se ratifica. El siguiente paso, Alfredo, es la reincorporación del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones. Este consejo, que fue creado en 1990, en realidad ha tenido muy poca actividad, pero está inactivo desde 2009 porque hubo temas diplomáticos ahí que rompieron un poco esa relación. Pero este paso es necesario darlo y es un paso para normalizar las relaciones con Estados Unidos a nivel de comercio e inversiones, como lo tienen la mayor cantidad de países en el mundo. Es en ese seno institucional, en el Consejo de Comercio e Inversiones, en donde se debe tratar los temas a los que usted ha hecho muy bien referencia, como son las barreras comerciales, los obstáculos. Sí, porque aquí hay un problema. Impiden avanzar. La buena noticia de que el Congreso de Estados Unidos va a renovar el SGP desde el 1 de enero del 18 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y ayer la Cámara de Representantes pues lo aprobó, ahora falta el Senado. Pero las preferencias del SGP son menores que las antidrogas. Excluye, por ejemplo, atún, y el sistema antidrogas establece además arancel cero para todos los productos tropicales. Ahora, esta realidad excluyente del SGP obliga entonces a un acuerdo bilateral más amplio, aunque no sea un TLC. Nosotros aspiramos que partamos de la base del acuerdo con la Unión Europea para tener algo similar o mejor aún con los Estados Unidos. Fíjese que lo que usted menciona, actualmente tenemos $1.000 millones aproximadamente en exportaciones no petroleras que están cada cierto tiempo en esta condición de incertidumbre. 400 millones que corresponden a las exportaciones por SGP, que enhorabuena, esperemos que eso se renueve ya con el anuncio del Senado próximamente, pero tenemos otro segmento de exportaciones que perdieron el ATPDA desde el 2013 por la renuncia de nuestro gobierno en ese entonces a poder renovar ese mecanismo. Esto lo que ha hecho es justamente que nuestras exportaciones no tengan esas condiciones adecuadas y no puedan crecer como están creciendo nuestros competidores. Estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo oportunidades, por eso nosotros creemos que es importante y enhorabuena que las relaciones se están recomponiendo con Estados Unidos para trabajar en esa ruta de ir hacia un acuerdo bilateral, partiendo de la base del que tenemos con la Unión Europea, que ya vemos los resultados de corto plazo, ha generado crecimiento. Y ese crecimiento de esas cifras duras y esos números fríos que muchas veces vemos se trasladan a, primero, en el caso de la Unión Europea, haber sostenido 300.000 fuentes de empleo directo. Y con Estados Unidos es lo importante, estamos hablando de un número similar. El comercio genera empleo. Daniel Legarda, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Concluimos así, a ustedes.